con la solución de problemas. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del libro de referencia, del libro de Resnick. Vamos a resolver el problema 23.43. El problema dice, una máquina lleva 1.00 mol de un gas monoatómico ideal alrededor del ciclo mostrado en la siguiente figura. Tenemos del punto A al punto B un proceso a volumen constante, del estado B al estado C, un proceso adiabático, y del estado C al estado A, un proceso a presión constante. Por acá nos dicen que el proceso de A a B tiene lugar a volumen constante, el proceso de B a C es adiabático, el proceso de C a A tiene lugar a presión constante. Nos preguntan en A, o nos dicen en A, que calculemos el calor, el cambio en la energía interna. Note que en el libro de Resnick el cambio en energía interna aparece como delta sub E in, para nosotros sería delta de U en el contexto de nuestro libro de texto, es decir, el libro de Sears, y el trabajo realizado W para cada uno de los tres procesos y para el ciclo total. En B nos dicen que si la presión en el punto A es igual a una atmósfera, que hallemos la presión y el volumen en los puntos B y C. Y nos dice además que usemos que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a las 5 pascales y que usemos que la constante de los gases es igual a 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Comenzamos viendo qué datos nos provee el problema. Nos dicen para empezar que es un gas monoatómico, nos dan el número de moles y nos dicen que es igual a 1.00. Nos dicen que el proceso de A a B es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Nos dicen que el proceso de B a C es un proceso adiabático y nos dicen que el proceso de C a A es un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Y nos piden calcular el calor, el trabajo y el cambio de energía interna para cada proceso y también para el ciclo completo. En B nos piden encontrar el volumen en B, el volumen en C, la presión en B y la presión en C. Sí, tenemos que la presión en A es igual a una atmósfera y eso lo utilizamos en unidades de sistema internacional como 1.013 por 10 a las 5 pascales y nos dan que la constante de los gases es igual a 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Tenemos una advertencia por aquí. Es importante que intentemos estandarizar la convención de signos. Para eso nosotros nos vamos a referir siempre a la convención de signos tal como aparece en nuestro libro de texto. Entonces, aunque estemos solucionando problemas del libro de Resnick, vamos a utilizar la convención de signos del libro de Sears. En esta convención de signos para el calor y el trabajo nos indican que el calor es positivo si entra calor, nos indican que el calor es negativo si sale calor, nos dicen que el trabajo es positivo si es realizado por el sistema y nos dicen que el trabajo es negativo si es realizado sobre el sistema. Una vez que tenemos clara la convención de signos, pues para resolver nuestro problema vamos a analizar proceso por proceso y ver qué ocurre en cada uno de ellos. Para resolver el inciso A, comenzamos analizando el proceso de AB, que nos dice que es un proceso a volumen constante, un proceso isocórico. Nosotros sabemos que en un proceso isocórico el trabajo realizado es nulo, es decir, que tenemos directamente una respuesta y nos dice que el trabajo realizado de A a B es igual a 0. Ahora vamos a calcular el calor. El calor de A a B será igual al número de moles, la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio en la temperatura. Entonces tenemos 1.00 mol. Recordemos que para un gas monoatómico la capacidad calorífica es igual a 3 medios de la constante de los gases. Entonces tendríamos 3 medios por 8.314 joules sobre mol por Kelvin por la diferencia de temperaturas que sería 600 Kelvin menos 300 Kelvin. Eso nos da como resultado que el calor que se efectúa, el calor de AB va a ser igual a 3741.3 joules. Note que este calor es positivo, entonces nos está indicando que el calor
de A a B está entrando a nuestro sistema. Es decir, está entrando a el gas monoatómico. Luego, si calculamos el cambio en la energía interna, vamos a obtener que el cambio en la energía interna de A a B va a ser igual directamente al calor. Recordemos que en un proceso isocórico el trabajo es igual a cero. Entonces, ya que anteriormente habíamos encontrado el calor, nos estaríamos encontrando directamente la energía interna y diciendo que esta es igual a 3741.3 joules. Note acá que no tenemos signo, básicamente nos indicaría que esto es positivo. Eso nos indicaría que el cambio en la energía interna es positivo. Esto quiere decir que está aumentando la energía interna en el sistema. Si analizamos el proceso de BAC, recordemos que es un proceso adiabático. Según la teoría que habíamos visto, en un proceso adiabático no entra ni sale calor, es decir, no hay transferencia. Esto nos dice que el calor de BAC es nulo, es decir, igual a cero. Ahora, para calcular el trabajo, vamos a encontrar que el trabajo para un proceso adiabático es igual al número de moles por la capacidad calorífica o volumen constante por la resta entre la temperatura inicial y la temperatura final. Esto lo verán más adelante en las secciones 19.7 y 19.8, específicamente en la ecuación 19.25 del libro de texto. En nuestro contexto, pues el trabajo realizado de BAC nos diría que este sería igual al número de moles, la capacidad calorífica a volumen constante, por la resta entre la temperatura inicial, que sería la temperatura en B, menos la temperatura final, que sería la temperatura en C. Note que a diferencia de los otros trabajos que les tienen aquí, que esto es directamente igual al cambio en la temperatura, en un proceso adiabático esto sería igual al negativo del cambio en la temperatura. Si colocamos nuestros datos, entonces tendríamos 1.00 mol, otra vez, capacidad calorífica para un gas monoatómico, 3 medios de la constante de los gases, 8.314 joules sobre mol por Kelvin, por la temperatura inicial, que sería la temperatura en B, menos la temperatura final, que sería la temperatura en C. Encontramos que el trabajo de BAC es igual a 1808.3 joules. Note que este trabajo es positivo, lo que nos estaría indicando que el sistema está realizando trabajo sobre el entorno. Ahora, de la primera ley de la termodinámica sabemos que el cambio en la energía interna va a ser igual a el calor menos el trabajo. Como es un proceso adiabático, sabemos que no hay calor, no está entrando ni saliendo, no hay transferencia de energía asociada a diferencias de temperatura, entonces nos indica que el cambio en la energía interna sería el negativo del trabajo realizado de BAC. Esto nos lleva a que el cambio en energía interna de BAC es menos 1808.3 joules. Este negativo nos está indicando que hay una disminución en la energía interna del sistema en el proceso de BAC. Ahora vamos a analizar el proceso de CA. Recordemos que el proceso de CA es un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Si calculamos el trabajo, recordemos que este va a ser igual a la presión constante por el cambio del volumen. Ahora, note que el problema no nos provee ni la presión ni los volúmenes en los puntos que vamos a analizar, que serían el estado C y el estado A. Pero recordemos que es un gas ideal, entonces podemos utilizar la ecuación de estado y sustituirla en esta expresión. Nuestra presión constante aquí podría ser la presión en A o la presión en C. Recuerde que esta se mantiene constante. Ahora, de la ecuación de estado, si despejamos para el volumen, encontramos que el volumen va a ser igual al número de moles, la constante de los gases por la temperatura entre la presión. Estamos analizando el estado A, entonces sería la temperatura en A entre la presión en A, menos el volumen en C, que sería igual al número de moles, la constante de los gases, la temperatura en C,
entre la presión en C. Ya que la presión en A es igual a la presión en C, podemos sacar de factor común el inverso de la presión y se va a cancelar con la presión que tenemos aquí afuera. Finalmente nos va a quedar que el trabajo realizado de CA va a ser igual a número de moles, la constante de los gases, por la temperatura en A menos la temperatura en C. Si colocamos nuestros datos, un mol por los 8.314 joules sobre mol por Kelvin, por la temperatura en A, que era 300 Kelvin, menos la temperatura en C, que eran 455 Kelvin. Esto nos da como resultado que el trabajo efectuado de CA es igual a menos 1288.7 joules. El menos nos está indicando que en el proceso de CAA se está realizando trabajo sobre el sistema. Si ahora calculamos el calor en un proceso a presión constante va a ser igual al número de moles, la capacidad calorífica a presión constante por el cambio en la temperatura. En nuestro contexto, el número de moles, usted podrá ver más adelante en la sección 19.7 que para un gas monoatómico la capacidad calorífica a presión constante va a ser igual a 5 medios de la constante de los gases, 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Nuestra diferencia de temperatura, la temperatura en A, 300 Kelvin, menos la temperatura en C, 455 Kelvin. Esto nos da como resultado que el calor de CAA va a ser igual a menos 3221.7 joules. Este menos que está por aquí nos está indicando que el calor está saliendo del sistema en el proceso de CAA. Usted podría asumir que hay una compresión de ese gas en el proceso de CAA. Ahora vamos a calcular el cambio en la energía interna. Vamos a obtener de la primera ley de la termodinámica que el cambio en la energía interna va a ser igual a el calor menos el trabajo. En nuestro contexto, el cambio en energía interna de CA va a ser igual a el calor de CA, que en este caso estaba saliendo, que eran 3221.7 joules, menos el trabajo que se efectuaba sobre el sistema en este proceso, que eran menos 1288.7 joules. Esto nos va a dar como resultado que el cambio en la energía interna de CAA es menos 1933.0 joules. Este menos nos indica que hay una disminución en la energía interna del sistema. Ahora, continuando con la solución al inciso A, vamos a encontrar el total tanto del calor como del trabajo, así como el cambio en la energía interna. Aquí para encontrar los calores totales, los trabajos totales y los cambios en energía interna total, lo que tenemos que hacer es, para el calor total, pues sumamos el calor de cada uno de los procesos implicados en el ciclo, es decir, que el trabajo total para nuestro caso particular sería igual a el calor de AB más el calor de BAC más el calor de CAA. Para encontrar el trabajo total, entonces sería en nuestro caso el trabajo de AB, el trabajo de BAC, el trabajo de CAA. Para encontrar el cambio en energía interna total, el cambio en energía interna de AB, el cambio en energía interna de BAC y el cambio de la energía interna de CAA. Sustituyendo los datos que habíamos encontrado antes, entonces vamos a tener que el calor total va a ser igual a el calor que había de A a B más el calor que había de B a C más el calor que había de C a A. Note que este calor era positivo, estaba entrando al sistema, no había calor por aquí porque era un proceso adiabático y en el de CAA estaba saliendo del sistema. Esto nos da como resultado que el calor total va a ser igual a 519.6 joules. Ahora encontrando el trabajo total, en el primer proceso pues teníamos
que el trabajo era nulo porque era un proceso a volumen constante. Luego encontrábamos que de B a C teníamos un trabajo positivo, 1808.3, más el trabajo que se efectuaba de C a A. Habíamos dicho que ese trabajo se estaba realizando sobre nuestro sistema, entonces era negativo. Si calculamos esto, nos da como resultado que el trabajo total va a ser igual a 519.6 joules. Si calculamos el cambio en la energía interna total, esto nos va a dar la energía interna que teníamos de A a B, la energía interna que teníamos de B a C y la energía interna que tenemos de C a A. Si calculamos esto, obtenemos que el cambio en energía interna es igual a 0. Note que lo que tenemos es un proceso cíclico y es lógico que nos esté dando que el cambio en energía interna total del sistema sea igual a 0. Incluso si usted decide calcular su calor total y su trabajo total, notará que al aplicar la primera ley de la termodinámica, el cambio en energía interna también va a ser igual a 0. Ahora, resolviendo el inciso B, pues lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de estado en los puntos A, B y C. Ahora, vamos a encontrar el volumen en el punto A. ¿Para qué nos sirve esto? Recuerde que nosotros necesitamos, en el inciso B nos solicitaban encontrar el volumen en B y el volumen en C. Entonces, nosotros tenemos que hay un proceso a volumen constante implicado. Si encontramos el volumen en A, vamos a encontrar ese otro volumen. Entonces, por la ecuación de estado vamos a tener que el volumen va a ser igual al número de moles, la constante de los gases, la temperatura entre la presión. En nuestro caso particular, volumen en A, temperatura en A y presión en A. Si sustituimos nuestros datos, mol 8.314 joules sobre mol por Kelvin, la temperatura y la presión, vamos a encontrar que este volumen va a ser igual a 0.24621.915 metros cúbicos. A veces es importante trabajar con el mayor número de cifras posibles, esto para evitar errores en la solución de nuestros problemas. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Entonces recordamos que en el proceso de A a B había volumen constante. Entonces al encontrar el volumen en A encontramos directamente el volumen en B. Si hacemos una aproximación, pues el volumen en B va a ser aproximadamente igual a 0.0246 metros cúbicos, trabajando a 3 cifras significativas. Ahora que ya conocemos el volumen, podemos aplicar nuevamente la ecuación de estado y encontrar la presión. Vamos a encontrar que la presión va a ser igual al número de moles, la constante de los gases, la temperatura entre el volumen. En nuestro caso particular, pues la presión en B, temperatura en B, volumen en B. Esto nos va a dar que el volumen en B va a ser igual a 1.00 mol, los 8.314 joules sobre mol por Kelvin, nuestra temperatura entre el valor de volumen que habíamos encontrado. Esto nos va a dar que la presión en B va a ser igual a 2.026 por 10 a la 5 pascales. Este resultado lo va a obtener únicamente si usted trabaja con todos los dígitos que encontramos con el volumen en A. Usted puede hacer su simplificación de unidades o dejarlo con el número de cifras significativas correcto una vez que usted haya llegado a la respuesta. En este caso, que sería encontrar nuestra presión. Ahora vamos a encontrar el volumen en C. Recordemos que el proceso de CA hay un proceso isobárico, es decir, a presión constante. La presión en A no la proporcionaba, entonces directamente sabemos que la presión en C va a ser igual a la presión en A porque es un proceso a presión constante y esto va a ser igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ya que tenemos la presión, pues aplicamos nuestra ecuación de estado para encontrar el volumen en C, el número de moles, la constante de los gases, la temperatura y la presión. Sustituimos nuestros datos, pues un mol
8.314 joules sobre mol por Kelvin, 455 Kelvin de temperatura, la presión 1.013 por 10 a la 5 pascales. Encontramos que ese resultado es aproximadamente 0.0376 metros cúbicos, otra vez expresando nuestra respuesta a tres cifras significativas. Con esto terminamos de resolver el problema, pero haremos algunas observaciones. Vamos a recordar que en un proceso a volumen constante el trabajo siempre será nulo y por ende el cambio en energía interna será directamente igual a el calor que se puede agregar. Luego recordemos que en un proceso a presión constante habrá tanto calor como trabajo y ese calor va a estar asociado a la capacidad calorífica a presión constante. Para eso usted puede ver la sección 19.7. Recuerde que en un proceso cíclico el cambio en energía interna total del ciclo es cero. Recordemos que en un proceso adiabático no entra ni sale calor, es decir, el calor es nulo y por ende el cambio en la energía interna será igual al negativo del trabajo que pueda realizarse por el sistema. Ahora, en la ecuación para calcular el trabajo en un proceso adiabático hay que tener cuidado. Si ustedes notaron, lo que nosotros teníamos era el número de moles, la capacidad calorífica a volumen constante, por una diferencia de temperaturas, pero no era la diferencia de temperaturas o cambio en la temperatura que nosotros habíamos estado trabajando antes, era la temperatura inicial menos la temperatura final. Entonces ponga especial cuidado y no olvide que la diferencia de temperaturas va a ser el negativo del cambio en la temperatura, es decir, la temperatura inicial menos la temperatura final. Esperando que todo haya quedado claro, me despido y espero que no tengan ningún problema en la solución de sus ejercicios.